Big things ahead. And now, before we kick it over to Miles and team to carry the day, we are extremely excited to give you the world premiere of the modern. Vamos, vamos, empieza el world premiere, no me da tiempo a leer los subs. Thanks ¡Vamos! again and enjoy the show. Voy a poner más volumen. We've never seen activity on this scale before. No se ve negro. Se ve negro. No se ve. Yo no veo nada. ¿Tú ves algo? No se ve, no se ve. Se ve negro. No, que fail. Han hecho un fail. Ahora, ahora. Ahora, ahora. Tremendo fail. Eso es lo de los rehenes. Hay un modo que es de rehenes. Es como ID pero de rehenes. Eso es la camarita para campear. La bomba esa es para matar a camperos. Está bastante guapa. El Javelin, el Javelin. ¡Bum! Está guapa la animación de la racha, ¿eh? Warzone, Warzone. Warzone. Ese es el mapa nuevo, chavales, de Warzone. Una mina en el agua. La bomba siempre tiene el agua, tú. El mapa es una mezcla entre Verdas y Blackout, por lo que se parece. Yo no he jugado todavía, pero bueno. Pre-order now and get early access to the open beta. A ver. Creo que la han vuelto a pasar, ¿no? A lo mejor. Sí, la han vuelto a poner otra vez, que como antes no se ha visto, seguramente lo van a repetir otra vez. A ver, chavales, análisis ahora, análisis. Análisis, análisis. Boom. Ese es el sniper pesado. Sí, es lo mismo. El Juggernaut. Luego tienes como una carga. Hay como una especie de carga que la acoplas y es como que dispara la habitación contigua. Esto, con el radar pega la mina y la carga va arriba o atrás de la pared. El Dolphin Dive no lo tengo bien configurado, yo tengo que mirarlo para ponerlo. Sí, nadar se puede nadar, pero creo que solo se puede disparar en el agua con pistolas, si no me equivoco. A no ser que tengas alguna ventaja. También te puedes quedar colgando de los bordillos. O sea que está guapo. No, cargar aliados no, es un modo de juego de rehenes, como en el Counter, digamos. Las armas también os digo que no se parece al Modern Warfare 100% la movilidad y el recoil y eso, es diferente, ¿vale? Esto es lo de Warzone. El mapa, como os digo, tiene muchos edificios como Verdas, pero más temática en plan con más alturas como Blackout quizás.
sea, no es como a Caldera ni de coña, ya lo veis, estáis viendo un poco. Hay algún monte y tal, pero es más tirando una mezcla entre Verdansk y Blackout, parece. En plan desértico y tal. Alguna ciudad tocha que está en High Ground y todo eso. Sí, un poco Ania Palas. Es como oriental el mapa. Los mapas no me han disgustado, dos de ellos. I'm on my way. Ahí está. Es que el mapa yo creo que es el mapa que se filtró hace tiempo que iban a sacar, en plan de... con la temática árabe y tal, entre comillas. Oriente Medio, sí. ¿Ahora jugar o qué? Nah, no creo, ahora van a explicar cosas, supongo. A ver, voy a leer los subardos, ¿vale? Mientras. A ver. Charlie, está por ahí Yuku, Macapaki, David, Spider, Apache, Yastiel, Stevie, Saga, Kelo, Cabrito, Adramis, Crayshot, perdón, Antonio, regalito por ahí de Eider, muchas gracias, bro. Maxi Cardona. Está por aquí Gino, Roberto, Eider, locos ahí con los pitardos antes, grandes, chavales, grandes. Muchas gracias por los subardos también, los que estáis viviendo y no os he leído. 4 gafas también con el Prime, muchas gracias, crack. Grande ahí. Un saludito, máquinas. Ese 200 parece muchos menos de los desde el live. No, sí, somos muchos, somos 200 personas. Been a core piece of what Modern Warfare 2 is, and it's a dialogue that we hope to. A ver, voy a revisar si ha ido bien el vídeo y todo eso. Well, we've got so much in store with this MP experience, and people like Jeff and Joe here, who I am honored to work with. A ver, dejar que lo revise. We're in good hands. Indeed. Okay, so Jeff. Sí, no, parece que sí. I don't know where to start anymore. Let's set up what Modern Warfare 2 multiplayer is all about. Récord de viewers, no, récord de viewers no, mi récord de viewers son 130.000, creo. Que queda bastante, es el triple, o sea, el 10 veces más, perdón. Récord de viewers no es complicado batir el récord de viewers mío. Sí, he visto al Dead, le saludé ayer. A todos los de LATAM les he saludado, a todos. Incluso un chaval que era de mobile que no nos conocíamos y tal. ¿En qué directo tuve 130k? En el del cambio de mapa de Verdansk. No, el récord fue en el cambio de mapa de Verdansk, que fueron 130.000. Qué lindo me queda el pelo azul, no es azul, es por la luz. Es por la luz. Ya os comentaré el encuentro con el señor X, ¿no? Ya os comentaré, no os preocupéis. Estoy hablando con él un rato, pero bueno, sin más. La cosa va a seguir igual. Es por profesionalidad. Tampoco voy a ser en plan una rata de decir, no, contigo no hablo, ¿sabes? Buenas, chavales, que vais entrando, buenas. Ahora van a hablar un poquito de las cosas nuevas y todo eso. Igualmente, no os preocupéis porque ahora intentaré yo, antes de Flash Party, intentaré explicar alguna cosa, pero aún así quiero grabarme luego vídeos para subir al canal, para explicaros cómo van las armas y todo eso, ¿vale? Que luego después del directo os van a dejar 1 hora para grabar cosas, creo. Así que puedo aprovechar a grabar algún vídeo o grabar la imagen y luego ponerlo, luego hacer yo el vídeo en la habitación bien, ¿sabéis? Sí, yo estoy en la sala que están hablando, yo estoy aquí. En lo que veis vosotros, yo estoy ahí, ¿vale? O sea, yo estoy en el evento, dentro del evento. Some of the things you're able to do with vehicles in the water. I think that level of immersion is really going to speak to fans and has been something that I've really enjoyed playing the last couple months. Aquatic combat. Steph loves to swim. Joe, can we go into some details about our water-based adventures in MW2? No puedo enseñaros el juego todavía, no me dejan. Si no, lo pondría. Cuando ellos digan es cuando os voy a poner el juego. De momento no puedo. Dile a Zobor que escuche todo el sonido de ambiente. Tiene que poner el filtro.
beautiful caustics. There's waves with white caps. Dile a Zogoro que se ponga el But we filtro also, del on the micro. gameplay side, Le has there's puesto el unique filtro del micro. ballistics underwater. You only can use certain weapons underwater. Your pistol is your weapon underwater, otherwise you can't use your primary weapons. But it's also a nice cover or evasion mechanic. If you're Ya, getting si no, tampoco lo tenía puesto, le he you're dicho a ver si le va diving mejor, into the que ponerme water, el and cable as esté you bien. get deeper, it gets murkier. Like the farther you are from something, you can't see it. And so it's been Mucho texto. super fun for us to dig into water and really flex on what water could be in Call of Duty. And you saw the Déjalo como está, ya boats está. and the mine that floats. Y And pregúntale a este every persona. piece of Rock's equipment, fine. yeah, has I been love it. filtered. Like, how does it work through water? Like, we had to look at Gracias por los everything subs, chavales. in the game, so how Osvaldo, does it work Chili, in muchas water? chavales. John, Brunos, Vehicle Ledex. will just Gracias, chavales. Muchas gracias por los submerge. subs. Yeah. Really would instead of blinking out. Yeah, everything. Sí, se puede nadar. Behaviors are ¿Está awesome. bien? Oh my god. Well, I can't quite wait to literally dip my toe. Queremos verte jugar mucho palabrería, cuando me digan. Yo no manejo aquí los tiempos, chavales. A ver si hay alguna partidita chula para subirla. Igual me tengo una ya, como os digo, grabada chula, pero quiero grabarme alguna otra chula. Aunque luego tendremos tiempo para grabar un poco más, fuera del directo, pero bueno. A ver, tampoco es que esto sea mega útil, lo de quedarte colgando y asomar, porque si el tío es bueno, solo puedes asomar con una pistola, ¿sabéis? El slide no se puede cancelar, así que no es muy buena idea hacerlo. Es mejor hacer el dolphin dive. O sea, el slide es para escaparte, no es para hacer una pelea, para que me entendáis. No se puede hacer cancel. Gracias, Flow Rasta, por el tier 1, crack. Y Crepiox, George, Osvaldo, muchas chavales grandes. Yeah, and all of these dynamic movements mean you can interact with Sí, hay Dolphin Dive. specifically in a Es mejor el really Dolphin cool Dive, de way. hecho, pero I'm yo no sé gonna hacerlo bien save, porque tendría some que of ponérmelo en la some of Z. that gas for when we get to Warzone 2.0, but, it's a Tiempo para great matar muy way. rápido, ¿no? No, no te creas, Se mata más lento que en el Modern Warfare 2019, en mi opinión. ¿Qué es el Dolphin Dive? Tirarte en plancha al suelo. Es tirarte en plancha. I mean, you saw some cool stuff in the trailer. You saw the drill charge, you saw the shock stick. One of the other cool ones you saw is the inflatable decoy. And this is a mine that you can throw out. Ah, van a enseñar el hinchable. Eso es un hinchable. Parece un tío de verdad, ¿eh? Entonces, claro, baitea y tú disparas. ¿Te imaginas entrar en una habitación de Warzone o en multi y que haya 4 tíos con RPGs y con hinchables? Y dices tú, bueno, estoy muerto, ¿sabes? Es un PEM que desactiva todo. O sea, lo activas y es un PEM y desactiva todo. La pantallita tiene batería, el sensor de latidos. Esto para matar campeones es la hostia. En plan, tirar el este es la cámara. La cámara de Black Ops 1, pero se puede pegar en paredes, como la de Valkyria. Pero a mí no me gusta estar mirando la cámara, es un poco mierda, la verdad. Es para campear la cámara, yo creo. My personal favorite. You can put out a lot of them, and even you can patch into your teammates, so you can. It gets a little crazy. Yeah, kind of like a sticky GoPro, but will actually mark your enemies for your team. Yeah. So it's. I expect to see a lot of fun. Ser reportero es peligroso. Gracias, Cristóbal, gracias, Beto. Gracias, Parceren, Mayos, Flow Rasta, muchas chavales grandes. Ojo, regalitos ahí de Shinji, muchas gracias por los regalitos, crack, por subs. Grande ahí. La cámara no la he probado, la verdad, no la he probado. ¿No hay God Movement? No. Hay Bunny Hop. El God Movement es el Bunny Hop. Vale, ahora vamos a hablar del armero, que ya seré un vídeo explicándolo bien, ¿vale? Porque es un poco raro lo del armero. Estoy tomando un Mountain Dew. We put out some videos yesterday for the Intel drop. I hope people dig into those if you want a better look at Gunsmith 2.0. But we're really looking at. ¿Te gusta que no haya Slide Cancel? Es raro, pero no me da un poco igual porque en otros juegos tampoco lo había, entonces, sin más, aprenderte a mover y ya está. Este es lo de la familia de armas, ¿vale? O sea, básicamente lo que han hecho es que si tú subes la M4, los accesorios de la M4 te valen para toda su familia, sin subir armas. Es decir, la familia es lo más importante. Eso quiere decir que si yo tengo desbloqueado el silenciador monolítico en la M4, se lo puedo poner a la F-Tac Recon porque comparten familia, ¿sabéis? De arma. Y está bastante guapo, o sea, no hace falta subir el arma si tienes el otro arma de la familia subida, para que me entendáis, ¿vale? O sea, por ejemplo, la M4 comparte con la M16, con la F-Tac esa, con un subfusil que se llama Hurricane y alguno más. Entonces subes uno y tienes todos los accesorios en la otra, ¿sabéis? La familia es lo más importante. Está bien porque así no hay que subir todas las armas, eso está bien, ¿sabéis?
Aunque esto está limitado, es una beta y no se puede tocar todo, pero bueno, está guay. Y el modelo de arma, el de la Cinder, que luego lo enseñaré, los accesorios, ¿sabéis lo mítico de comprarse un arma en la tienda y que si cambias algo es como que se joden los accesorios? Pues básicamente, cada modelo de arma tiene todos los accesorios con skin. En plan de que todos los cañones que pongas tienen skin, ¿sabéis? Entonces está bastante guapo. Por lo menos el que está aquí en la beta hace eso, en plan, todas las miras, todos los cañones, todas las culatas, todo tiene skin, todo. Así que eso está bien. O sea, no es como el COD Mobile que le das al ojito y el arma no cambia de apariencia, no. Cambia de apariencia, pero cada accesorio tiene su skin. ¿Sabéis? Un saludito a los que vais entrando, chavales. Muchas gracias, Charlie, ahí por los bitardos. ¿Cómo que afecte cambia el movement contra el actual? Será más vieja escuela el movimiento. En plan, como antiguamente, haciendo bunny hop y tal. No tanto como el Modern Warfare. Algo parecido al Cold War. En el Cold War no hay Cancer Strike tampoco así muy vasto. Gracias a Alfonso, Lobito, Tafna, Sergio, Germán, muchas chavales por los subs ahí, a tope, grandes. ¿Es mejor gráficamente que el 19? Yo creo que sí. Subakio, muchas gracias también por el Prime Crack. Un saludito, máquina. Grande. Recordar que la beta sale mañana. Yo mañana estoy de viaje y el 17 llego a casa, con lo cual si hago directo, que no lo sé, será el 17, ¿vale? Es decir, el sábado. Porque no voy a poder hacer directo porque estoy de viaje, evidentemente, ¿vale? Estoy en Los Ángeles ahora mismo y tengo que volver a casa. Sí, ahí es pin táctico. Gracias, Teoches, por el Prime, Raceres, Pablitox, Sorjey también. Muchas gracias por los Prime, chavales, y por los subs. Grandes ahí. Sí, está explicando los accesorios ahora, ¿vale? Que os he dicho antes. El time to kill yo creo que no es como el Modern Warfare, se mata un poco más lento, pero está bien. Yo creo que está bien. A ver qué dicen. Van a hablar de mapas y modos ahora. Yo os voy a enseñar. Voy a jugar con el sniper. El sniper me parece súper chetado, uno de ellos. Luego está la M4, el subfusil Hurricane este creo que se llama. Y hay un arma que es tiro a tiro que es en plan FAL y está súper chetada también. Pero se mueve bastante, entonces probaré varias cosas para que veáis. Quiero sacarme una partida buena, pero también quiero que veáis cositas y no jugar todo el rato con lo mismo, ¿sabéis? El matchmaking no se puede saber porque estamos en LAN, chavales. ¿Y hay meta? No, es una beta, ¿cómo va a haber meta? Matchmaking no hay porque estamos en una LAN, chavales. Hace Jacob por el tier 1, crack. Es cierto que le regalaron un USB. Sí, este. Tiene hacks. Es de Modern Warfare con hacks. Hacks de Activision ilegales. Luego lo pongo y tengo aimbot, ¿vale? So the maps for 6v6, in comparison to the last game, they're just a little bit more straightforward, a little bit more refined. ¿Te imaginas que pasa el de que me pongo wallhack aquí en el juego ahora? Pasa el de aquí dice, ¿qué eso qué es? ¿Sabes? Porque hay gente por aquí trabajando de soporte. ¿Te imaginas que ven en la pantalla que tienes el wallhack puesto? Estaría guapo, la verdad. O de repente apareces con el camuflaje de maestría equipado, ¿sabes? Que en el Lock Tool. Dice, ¿pero cómo tienes eso? Y digo, bueno, es un USB que me he traído. Gracias, Dios, por el Prime Crack. Un saludo, máquina. A ver, mapa. Esto es parte de Warzone, ¿eh? Esto es parte del mapa de Warzone. Es un mapa del multi, creo, de guerra terrestre, pero es parte de Warzone esto. O sea, esto es una zona de Warzone, para que me entendáis, ¿vale? 100%, os lo digo en serio, 100%. Es una ciudad pesquera. Una torre para campear. Qué bien. Bueno, a ver, hay bastantes edificios, como os digo. Torre de agua, la zona de agua. Sí, he hecho un unboxing de una bolsa que me han dado, que la tendréis, lo he grabado todo. Bueno, mirad, chavales, mientras si queréis, lo que puedo hacer también... Uy, se me ha quedado el móvil. Lo que puedo hacer, chavales, es... Tengo aquí el móvil. Puedo grabaros si queréis un momento para el vídeo, porque voy a subir un vídeo del blog y os puedo grabar un poco. A ver. Voy a grabar esto. Aquí estamos con el directo. A ver, la gente del chat, que salude para el vídeo. Saludad para el vídeo, chavales. Hola. Ahí, a tope, ahí. Grandes.
Y nada, estamos aquí reaccionando al streaming Auto is a very dangerous, en directillo. neck of the woods, so watch out when you're playing in the beta. Esto lo meteré en el vídeo, ¿vale? Que haré de blog. Estoy grabando para hacer un blog. No será muy largo, supongo, pero bueno. Gracias, Joel. Gracias, Luisito. También está por ahí Alex, Riz, Obregón. Muchas chavales por los subs grandes. Eso, código Soki en la tienda de Fortnite y en la de Warzone. Mira, de hecho, chavales, puedo poneros esto. Spam. Spam. Lo tengo configurado, ¿eh? Eso lo he colado. Lo dejo puesto de momento, luego lo quito, ¿vale? Luego lo quito. Este es el modo nuevo, invasión. AI are coming in fast roping, they're coming in on medium birds. Este modo no sé exactamente cómo funciona, creo que es de guerra terrestre. No fui a trabajar para verte. Bueno, si no te dicen nada. Todavía no me dejan enseñarlo. Cuando acabe este directo podemos ponerlo, si no me equivoco. We didn't put AI in kill streaks or anything like that because we don't want AI showing up in search and destroy. We don't want AI in domination. This mode. Ya de los que vais entrando, chavales, bienvenidos al directo, cracks. Todavía no hemos empezado a jugar. Sí, vamos a jugar entre nosotros. Vamos a jugar entre nosotros. Tyson está en otro sitio, creo. ¿Con del bicho? No, de la búsqueda por habilidad no van a decir nada, chavales. O sea, olvidaos. A ver. Ah, este es el modo de rehenes. Esto es un modo de rehenes, en plan de mítico. Llegas al rehén, te lo pones en la espalda y te vas a un sitio o a una zona. So, prisoner rescue is an attack and defend mode. It's a round-based mode. The defenders have 2 prisoners. They're kind of spread out. Es lobby tryhard va a ser. Va a ser complicado sacar una partida realmente buena contra tryhards, pero bueno. Yo tengo una decente, como os digo, sacada ya. Creo que la tengo grabada. Pero vamos, que me interesa subiros un gameplay y ya jugaremos a la beta bien. Lo que mola de esto no es tanto el subir el contenido en sí, sino estar aquí en el sitio. Y es la experiencia, ¿sabéis? También. Jugar con esta gente, saludarse, hacer fotos, hablar con la gente de Infinity War y tal, es lo bueno de esto. Están explicando el modo de rehenes. Su opinión de Warzone Mobile. No han dicho nada, ahora enseñarán algo, supongo. No, Warzone Mobile creo que no vamos a jugar, porque no tenemos nada en el setup para jugar en el móvil, ¿sabéis? De momento Mobile no han dicho nada. A revive mechanic, and so you are able to pick up your teammates, and I've seen some pretty wild comebacks in our playtest. Y el DMZ nos iban a decir alguna cosa, la verdad. No lo sé. Gracias, chavales. Ahí, Henry, Roberto, The Lion, Airwolf, Joel. Muchas gracias, chavales, por los subs grandes ahí. A ver, esto es una beta igualmente, no es el juego final, es una beta, ¿vale? No hay algunas cosas, está muy recortada las armas y todo eso. But what are the details? Yeah, you saw a little hint of it in the trailer too. It's been a pet project for us, right? Ah, este es el modo de tercera persona. Modo tercera persona, chavales. No se puede apuntar, es como... Bueno, bueno, sí que se puede. Sí que se puede. Es que el de Modern Warfare 2 no se podía apuntar solo con snipers. Es que a mí tercera persona me parece un modo más campero porque daos cuenta que yo me puedo tumbar en una ventana y girando la cámara no hace falta que asome, puedo ya ver lo que hay. Entonces, a mí el modo tercera persona no me acaba de... ¿Sabéis? Es más camperillo. Porque me quedo detrás de una pared, giro la cámara y puedo ver lo que hay detrás de la pared. No hace falta que me asome, ¿sabéis? A mirar. Pero bueno, es un modo opcional, o sea, no es en plan todo el juego en tercera persona. And I said we were going to be bold with this beta, and we are, but there's even more to come at launch. So mi mapa no tiene puntos rojos. Creo que no. We haven't even got to Warzone yet. Okay, so what about this year's third mode? So I'm happy to say that Special Ops will return as our third mode and will be. Sí, Luis, sí, he hablado con ellos. Creo que le van a banear, no sé indefinidamente, pero sí que le van a banear al chaval ese. Pero bueno, no quiero hablar de eso. Gracias, por cierto, por los bitardos, crack. Randy, Frankar, Leyenda, muchas gracias por los subs, cracks.
Modern Warfare missions like Overwatch. El aim assist no lo sé porque he It jugado con teclado y really ratón, tried to, así que ni idea. Implement some of those themes into the design. So we'll be talking more about special ops in the months to come. Steph, you're saying I should be Gracias al Chemis por los pitardos. A ver, supongo que lo volverán a poner. En el mobile está, pero bueno. Yes, you are indeed. Well, I'm all set then, Stephanie. I do believe we have one more surprise for PlayStation players out there. What's that? Indeed we do. Let's roll the clip. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué van a poner? Algo de Play. ¡Ojo! Un samurái. Las Kodachis, ¿no? Unas mini Kodachis. O sea, contenido exclusivo de Warzone y en Play. Las Kodachis con el samurái. Toma. O sea, esa skin es de Play exclusiva, básicamente. A ver, chavales, la tercera persona es un modo adicional. No es que el juego sea en tercera persona. El juego es en primera, pero hay un modo que es de tercera persona. El que quiera que lo juegue. Te dan un arma, una M4, las Kodachis creo, ¿no? Y el personaje. Take Miles ISO. Fix your mind. PlayStation players will receive an exclusive operator, Oni. Oni is a Bueno. warrior and gun for hire descendant. Gracias, Giovanni, por el Prime. Grande, crack. Grande, grande. Guillermo, gracias por los pitardos, crack. Sí, está guapo estar por aquí, Guillermo. Gracias, Samu. Gracias por el Prime. He comes with a high-level weapon blueprint, playable in multiplayer and Warzone 2.0. Steph, badass. Oni is awesome. I myself am a A ver. PlayStation player, and so I will be locking, Gua- becoming Oni main day one. ¿Qué youtubers españoles hay? for this Está game. Zogoro, está el señor X, está bueno, Winhaven, Synapsis, Flex, y luego de Latam hay un montón de ellos. Está Kesto, está Death, está Mariana con Rivers, está el último cuadrado. Y ¿quién más? Uno de mobile, una chica de Colombia creo que es, que no me acuerdo cómo se llama. Y está mi rey y Viner, y creo que ya está. Creo que son todos. Camping de Chile también. No sé, es que hay muchos, de Latam son muchos, son muchos. Beta. Playing with your friends, having fun, you know, friends new and old, maybe you're making them in game. And I think one particular feature that I cannot wait to see the streamers engage with will be our prox chat. So it's coming. Van a poner chat por proximidad, chavales. There is going to be some amazing. O sea, van a poner chat por proximidad. Es que si yo me acerco a un enemigo y digo, a él me va a escuchar hablar, ¿sabéis? O sea, es como que si ellos están hablando, o sea, si yo estoy rusando unos camperos y están hablando por el juego, yo les voy a escuchar lo que están diciendo, ¿sabéis? Se les va a escuchar. O sea, va a haber chat por proximidad, en plan de yo puedo hablar con la gente, en plan, hay un tío en la casa camping y digo, hey, stop camping, bro. Entonces ya sabe que le voy, ¿sabes? Va a ser divertido eso en solos, va a ser divertido eso, patrullear a la gente, eso va a estar guapo. Eso va a estar guapo. O sea, no es que se escuche la voz del personaje, es que yo hablo y le puedo insultar incluso, supongo, pero pasa que me pueden banear si insulto, ¿no? Pero él me va a escuchar lo que yo le diga por el micro, ¿sabéis? Si estoy cerca, claro, como en CoF 4, sí. Como en Tarkov, sí. A ver, yo seguramente jugaré por Discord, pero tendré puesto el chat de voz también seguramente. Ya veremos, hoy ya lo veremos. Grande, te acercas a un edificio en plan, para de campear, rata, sal. Ojo, mecánica del círculo. El círculo va a cambiar de mecánica, ¿vale? O sea, hay un círculo, digamos, ¿vale? El círculo se cierra, como siempre, ¿vale? Lo mismo. Esto es lo mismo, ¿vale? 100%. Pero al final hay 3 círculos. Esto es nuevo, ¿vale? Hay 3 círculos y luego se juntan. ¿Veis? Y ahora se juntan en el último. Está interesante, es interesante, ¿eh? Es interesante la mecánica. Habrá que probarlo, habrá que probarlo.
Eso en el futuro, si no funciona, lo pueden llegar a cambiar, pero yo creo que puede ser interesante. The Gulag, you know, we've been experimenting with, we've tried some crazy things with the Gulag. A ver, el Gulag. The current version of the Gulag that we have running right now, where we're excited people to play, is you're not in there alone. You actually have this temporary alliance with another opponent in the map, and you guys es un 2v2. work together, and if you can defeat the other team, you can get out. And after O sea, that, you guys are es enemies un in 2 that. contra 2, But for that pero moment, it's like, con otro alright, tío, no you uno need con de tu to equipo, ¿sabes? En plan de, to use the entráis 4 al Gulag, pues 2 contra 2 aleatorios, And the ¿sabéis? other thing we've been playing around with is you may Gulag see cooperativo. a little Eso bit no sé yo of cómo va a AI ser, ¿eh? in the Eso me raya un Gulag. poco. You have to be on your toes. Porque como te contra 2 buenos y el tuyo sea manco, uff. We're excited for people to try it. And Yeah, feedback. we're gonna get feedback today. Ese puede ser too, peligroso, and puede ser like peligroso. Joe said, we've been through some pretty wild iterations of the Gulag, which I will not reveal here, but there's a lot in store. There certainly is a lot in store. Se vienen vendidas. I have heard of a new concept coming to Warzone 2.0 called Strongholds. That will Ah, include esta es la mecánica nueva que os comenté yo que se filtró, ¿os acordáis? Estas son las fortalezas, se llaman Stronghold. Y cuando vas a la fortaleza, hay bots, como en Fortune's Keep. Hay que hacer una misión de matar bots y si los matas te dan recompensas como tu clase o te dan dinero, etcétera, ¿vale? O sea, tú vas y es como una mazmorra dentro del juego, ¿vale? Con bots. Hay bots como en Fortune, los vas matando y te dan recompensas. Como Fortunes, básicamente, ¿vale? Es una mazmorra para que me entendáis. In BR specifically, they're in these strongholds, and if you get to a stronghold, you can find the location of a black site, which is going to have even cooler stuff in it, and you can fight your way from one to the next. But in other modes, las placas se ven en el suelo, ¿habéis visto que se quedan en el suelo tumbadas las placas? Qué guapo eso. Gracias Aiembri, Az, Momo Pablo también por ahí, Lore, Fernando, Zacrat, Flores. Grandes chavales, muchas veces por los subs ahí a tope, grandes ahí. Ojo, DMZ. DMZ. Is confirmation that an all-new sandbox experience is Esto es separado de Warzone, ¿vale? I am happy to announce DMZ. Call of Duty's extraction mode will arrive with Warzone. Esto es como Tarkov. Si queréis ver cómo funciona, es un Escape from Tarkov, ¿vale? El juego. Entras con lo que tú quieras de equipo, looteas y te lo llevas. Hay que extraer, ¿vale? O sea, es como Tarkov. I can also confirm that DMZ is real. We're not going to go into depth on it today because we do have to keep some stuff in reserve. No quieren enseñar mucho. We've created a rich sandbox where you can define your own win condition. You infiltrate Al Mazrah, you accomplish your goals, and then you decide to extract when the time. Es lo mismo, o sea, tú entras con lo que consideres. Looteas y si te quieres ir, te vas. Si quieres seguir matando para lootear más, te quedas. Pero tienes que ir a una zona concreta para extraer. ¿Sabéis? O sea, el mapa supongo que será el mismo de Warzone. Pero básicamente es eso, en plan, lo mismo. No creo que lo compliquen tanto como el Tarkov, pero puede ser divertido, en plan más simple, como a lo Call of Duty, ¿sabéis? Loot up, exfil, it's totally up to player choice there. And, sí, es lo que dicen, en plan, si te quieres quedar hasta el final, te puedes quedar hasta el final para extraer, pero la idea es, si tienes un loot valioso, pues te piras, ¿no? Te extraes. Porque ese loot luego te lo quedas en tu inventario y luego lo puedes utilizar para diferentes misiones, ¿sabéis? Porque puedes decir, vale, voy con una pistola, en plan, no pierdo nada, looteo y cuando pilla alguna cosa interesante me voy. O puedes ir full equip a matar gente, en plan, voy con un chaleco bueno, con una arma buena y voy a matar gente, ¿sabéis? And mostly focusing on BR, there will be more news to share over the coming months. This is only the beginning for Warzone 2.0. A ver. Okay, I need Warzone 2.0 and DMZ in my life ASAP. Ahora, fecha, ¿eh? Warzone 2.0 will be free to play for gratis, ¿vale? Warzone 2 es gratis. 16. Acertamos la filtración. Se acertó, noviembre 16. Warzone 2. 2 semanas después de que salga el Modern Warfare 2, ¿vale? O sea que ahí está. Y ahora los que vais pasando por el directo, chavales, bienvenidos a todos. Muchas gracias, Lane, por el Prime.
Cesarune, ADDR, muchas gracias chavales por los subs. Y los que vais pasando por aquí, bienvenidos chavales. Ya estamos más de 15k, let's go, let's go. Gracias de Nat también por el tier 1, crack. A ver. Warzone Mobile ahora. Después de esto, Warzone Mobile, ¿vale? Y luego después jugamos nosotros. No os vayáis, estamos aquí. Ojo. Ghost. Esto es Warzone, ¿no? La animación de Warzone. Hostia, qué guapa. Está guapa la animación del Warzone, ¿eh? Top, top, ¿eh? Abajo. Más jugadores. Creo que van a ser 200 probablemente, ¿eh? La mochila, hay mochila de loot, ¿eh? Hay mochila, señores. ¡Oh! ¡Verdad! Ojo. Es verdad, es antiguo, ¿eh? El estadio. Está guapo, ¿eh? Está muy guapa la cinemática, ¿eh? El gulag. El gulag clásico. God. Es el de móvil, es el mobile. God. Buena cinemática, ¿eh? No se va a ver así igualmente en el móvil, ¿eh? Pero bueno. Good to go. But finally, we're hitting something new here. Coming into mobile, we got Warzone Mobile 2 here for you. It's me, Beef Mommy, and I couldn't be more excited to be here with none other than Chris Plummer. A ver, igualmente, chavales, el mapa lo pueden poner en el futuro en el Warzone 2, ¿eh? O sea, pueden poner los dos mapas. Call of Duty Warzone Mobile. This is the real thing, and it's on your phone. For the first time ever, you can drop into Call of Duty Warzone from wherever life takes you. No se ve mal, ¿eh? No se ve nada mal, ¿eh? So it's only going to get better. And for Warzone fans, you will recognize this drop sequence right away. I mean, honestly, it just gives me so much nostalgia. But wait a minute, Chris. Is that the legendary Verdansk? You know, this is where Warzone es el primer Verdansk. Born, and we're bringing the legendary Verdansk map to mobile for the very first time. Probablemente, como os digo, lo pondrán en el futuro en el Warzone 2. Es el primer Verdansk. El móvil va a petar. No se ve mal, para ser de móvil. Boneyard. Para ser móvil no se ve nada mal, Well, I'm getting classic Call of Duty Warzone flashbacks here. Can you tell us more about the gameplay? Or, you know what, maybe just... Ahora imaginas que gritamos todo el público, queremos caldera también en el mobile, queremos caldera. ¿Verdad que es una mierda? Queremos caldera. From the way you aim and move to the weapon handling and the control responsiveness, all these critical little details. A ver si dejan jugar en emulador. A mí me gustaría jugar en emulador, la verdad. Porque me es más fácil para grabar y porque con el móvil no juego mucho. Boom. El cancel en el mobile. Hombre, se ve más currado que el COD Mobile ahora mismo.
Las armas son las de Modern Warfare 2, ¿vale? Las armas sí que son las de Modern Warfare 2. That makes me really emotional, Chris. And you know, it sounds like everyone's paying attention to detail, and it's finally paying off. Now, when I think of Call of Duty Warzone, Seguramente lo meterán en Game Loop, seguramente sí. Absolutely. There's a lot more going on than pure gunplay. For example, when you're out there exploring a map and evading the gas circle collapse, you can try to sneak up on another player and pull off a finishing move. It's like ultimate bragging rights. And if you're feeling more strategic, ¿Creen que funcione mi iPhone 3? complete contracts, use that cash at buy stations. Es lo mismo, o sea, es exactamente lo mismo. There, including lots of different abilities like bringing back a fallen squad mate. Now, that contract economy, it adds a ton of depth and strategy. ¿Es gratis? Sí, sí, va a ser gratis, evidentemente. O sea, este juego va a ser gratis también, ¿vale? Warzone Mobile y Warzone 2 van a ser gratis. Warzone, o sea, Modern Warfare 2 no. ¿Creen que le correrá mi Nokia? Miren, yo tengo dos teléfonos. Los conecto y puedo jugar con los dos. But they're not necessarily down for the count either because we have the Gulag. So here players can fight for a second. Ojo los botardos ahí en el Gulag, el botardo. So you go down, you get to fight one-on-one with another down player, and you can earn your way back into battle. This is how Warzone Mobile plays out. Seguramente lo meterán en el. Yo creo que ya han hecho el mapa para el motor gráfico nuevo. Lo van a meter en el Modern Warfare 2 seguro, en el Warzone 2 me refiero. 120 players. 120 para ser mobile es mucho, ¿eh? Pero meterán bots probablemente. O sea, probablemente meterán bots. Van a hablar de eso. Or do you mean bots? Because it seems a ver. Like in battle royale games on mobile, they're usually loaded up with boring bots. Claro, esto es lo que pasa en el COD Mobile. Literalmente esto es el COD Mobile. O sea, no va a haber bots. No va a haber bots. O sea, no van a poner bots. Eso sí, está bien, está bien. Eso sí. A ver, a ellos les sale más rentable porque no tienen que programar bots, ¿sabéis? And absolutely, it is huge. And I don't think there's a game on mobile that can top that. In terms of real player count, of course. But how are you able to even pull that off? A ver. We can support real player counts at dramatically higher scale than we've ever seen in other battle se va a poder jugar en PC. Because Warzone Mobile is running on advanced, unified Call of Duty technology. Y en consola. This is the same shared tech behind the console and PC versions of Warzone 2.0. It gives us a ton of advantages, like these incredibly high player counts. Authentic Call of Duty. O sea, ¿se va a poder jugar el mobile en consola? And it opens the door to a much more connected experience across all platforms. O sea, básicamente acaban de decir que Warzone Mobile se va a poder jugar en consola, en PC y en móvil. O sea, que está bien, ¿no? Exactly. Delivering a deeply connected experience has been a strategic pillar from the beginning of development. Es crossplay, creo. Now, we know that your time is precious. Sí, esto se comparte progreso, en plan de si juegas mobile, subes el pase de batalla de Warzone 2.0, ¿sabéis? Está conectado. O sea, no es de gameplay, pero sí de progreso. O sea, si juegas Warzone 2.0, está conectado con Modern Warfare 2 y con Warzone Mobile, ¿vale? En plan, todo unido. Si subes armas en un sitio, están subidas en el otro, creo. Pase de batalla, supongo, y todo eso. One of the cool benefits of having this kind of connectivity is that Call of Duty Warzone Mobile is loaded up with the same authentic Call of Duty weapons La gente está mal de la cabeza. you'll recognize from Modern Warfare 2 and Warzone 2.0. And whatever you get from the Battle Pass, you will see it on console or PC. It'll also be there on your mobile device too. O sea, que vas a poder jugarlo en PC también y en consola, al mobile. O sea, según lo que dicen, ¿no? Según lo que he entendido, es que se va a poder jugar en todas. Porque están poniendo en el PC también la imagen del mobile. You know, that's a great question. See, the team's incredibly excited about how deeply connected and authentic the experience is in Call of Duty. Bueno, ya lo veremos igualmente cuando lo expliquen mejor. Continue to adapt the best content and features and innovations created across El carabina. But at the same time, we recognize that mobile is a Es que sí, sé que es el progreso, pero como han puesto también la imagen del juego en el PC y en el este, es raro, ¿sabes? Ojo fuerte dominante. Sounds like the game will be tied into the Call of Duty franchise pretty nicely. And will there be mobile Hola Pablo, está Pablo ahí llorando por Verdansk.
Yes, above all else, the team is committed to ensuring Warzone Mobile is a world-class, mobile-first experience right down to its core. Controls are a huge part of it. En Apple y en It just needs Google. to feel natural on the device, intuitive, and, ¿Veis? Se puede, ¿veis? a lot of it comes down to ¿Veis? tuning. Se puede jugar en consola y en PC, pero está separado de los demás, ¿sabéis? O sea, los de móvil juegan entre ellos y los de PC y consola juegan entre ellos, entonces está bien, está de puta madre, ¿sabéis? O sea, que no hará falta emulador entonces en el juego, porque en consola no hay emuladores de móvil. Oye, pues, está bien, ¿eh? Yo así lo veo bien, yo así lo veo bien. La gente de móvil que juegue con los de móvil y la gente de consola y PC que juegue entre ellos. Yo lo veo bien. Now, keeping those controls balanced for all player types, it's super important. So whether you're the hardest of hardcore mobile pros, or maybe you're a console first player that's sneaking in an extra match during your lunch break, even brand new Pues habrá que darle caña al mobile también, ¿no, chavales? Habrá que hacer contenido de los dos, porque de momento lo que veo del mobile me gusta. Sobre todo si se puede jugar en consola y en PC, porque me es más fácil grabarlo a mí, ¿sabéis? Porque no me gusta jugar en móvil a mí mucho. that's accessible to all of our players. I love that accessibility, and that means all my friends can get in on the action for a change. O los que tengáis un PC de mierda y no os corra el Warzone, podéis jugar al Warzone Mobile también, ¿sabéis? Si tenéis un PC muy viejo o lo que sea, podéis jugar a Warzone Mobile. O la Play 4 o lo que sea. Se puede ya preregistrar. Si escaneáis el QR este de aquí, aquí, el QR ese tenéis el preregistro, ¿vale? Podéis ir al Google Store y a la Play Store para hacer el preregistro. A ver. ¡Oh! Estará por aquí seguramente, no lo he visto, ¿eh? Al Ferg. Este es el youtuber más grande de COD Mobile, si no me equivoco. El código, el código. El código, el código. Te dan cositas, por hacer el preregistro. Y ya sabéis, código Soki siempre, chavales, Tenéis aquí código Soki. Esto seguramente se puede utilizar en la tienda del Warzone Mobile, la tienda de Warzone, en la tienda de Modern Warfare 2 y todo eso. En iOS no está. Le pondrán, si no está en iOS, lo pondrán dentro de poco. En Android lo tenéis ya porque yo lo he hecho. De hecho, mirad, esperad, lo voy a buscar. We are back. It's Miles here, joined by Maven, Alicat, and Nameless Studio. What? Oh, guys, the adults have left us alone at the desk, and now it's our time to have some fun. I don't know about you guys, but okay, it's been a great day so far. Yeah. Before we even start, I mean, dude, mobile, bro. It's a new era of Call of Duty. Listen, Miles, I've been addicted to Call of Duty for En Android lo tenéis ya. telling me I could be in the airport playing Warzone now, back in Verdansk, that's lit. Also, Al Mazrah looks absolutely incredible. Oh, it's insane. There's no shortage of crazy stuff coming my way. Ali. O sea, no se puede jugar ya, es preregistro, ¿vale? For Modern Warfare 2. Ahora jugaremos nosotros. We actually got to load up with some of the players yesterday in a little bit of a pre-test, and loading into Gunsmith 2.0 was actually so aesthetically pleasing, and I think everybody at home, once they also get their hands on it, they're going to love it just as much as we do here. Truly, maybe good friend. You've played more Warzone than most people on the hemisphere. Yeah, how you feeling? 8 hours a day for years it feels like. It just seems fresh, man. The map. ¿Los de ellos para cuándo? A ver, el juego no ha salido todavía, saldrá dentro de un tiempo. Pero el preregistro es para que estéis como ya apuntados. Entonces, dentro de unos días lo pondrán seguramente. A ver. We really have seen a lot so far today. We've seen Warzone Mobile, of course, multiplayer there, and a bit of Warzone 2.0. Cannot wait. But guys, time to get the business. Nos han puesto luz aquí. Into the command center. This is it. Welcome, ladies and gentlemen, to the command center, presented by Xfinity Rewards. We're going to be rolling the show through all day today. Estamos ahí abajo. They can start Estamos ahí abajo.